Bueno, pues bienvenidos a este webinar que trata sobre herramientas Problem Solving, ¿vale? Una de las más usadas dentro de las empresas industriales y por eso, ya que estamos este trimestre con la temática de empresas industriales, pues hemos elegido esta temática para poder exponernos, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver, ¿qué vamos a ver en este webinar? Vamos a por ello. Bien, lo primero será hablar un poco a modo introductorio sobre qué es la filosofía Lean, porque al final todas estas herramientas Problem Solving están dentro de todo lo que es el marco de filosofía Lean y en concreto también cómo están vinculadas con las Core Tools, ¿vale? Que son pues también una de las herramientas pues, más utilizadas en la empresa industrial y en concreto en la de automoción. Pues bueno, vamos a ver un poco la relación de las Problem Solving con las Core Tools. En segundo lugar, pues veremos qué es necesario para empezar con estas herramientas Problem Solving, crear un equipo Kaizen, ¿vale? Necesitaremos equipos Kaizen para resolución de problemas. Y luego ya empezaremos a hablar de las herramientas Problem Solving en concreto. En concreto bueno, la más sencilla, que sería ya, tenéis que mirar vuestro nivel de, digamos, avance, que sería PDCA, ¿vale? Que es la filosofía que tenemos que seguir el día a día. Herramienta 8D, que es una de las, pues como comento, más empleadas en la empresa de automoción. Y luego ya para proyectos más complejos de resolución de problemas y mejoras, pues estarían los proyectos de MAI, que es también en lo que vamos a incidir. Y ya por último, pues cuando terminemos este webinar, sabéis que tenéis el canal del chat de preguntas para poder exponer cualquier duda que os haya surgido o cualquier, bueno, aclaración que queráis sobre este tema en concreto que estamos abordando. Comentaros, antes de nada, que este webinario estamos aquí desde Qualitas, que es una de las empresas, una de las marcas perteneciente a Integra, ¿vale? Integra es una consultora tecnológica y estratégica y dentro de todas sus divisiones y de todas sus áreas de negocio, pues Qualitas pertenece al área de negocio de estrategia, porque desarrollamos proyectos de consultoría y de excelencia empresarial. Además de eso, dentro de Integra tenemos otras áreas de negocio, como puede ser talento para el área de recursos humanos, tecnología en el tema de infraestructuras, ciberseguridad y tecnologías punta, experiencia digital para todo el tema de marketing, comunicación y transformación, IoT, data e inteligencia artificial para la estrategia y gobernanza del dato y soluciones de negocio, ya que somos partners de varias alianzas estratégicas y aquí pues damos soluciones para problemas concretos que puede ser SAGE, ¿vale? Para todo el tema de contabilidad y demás, Fortinet, Lenovo, bueno, en todas las soluciones de negocio de nuestras alianzas estratégicas. Vamos a por lo que a nosotros nos interesa, filosofía Lean, las Core Tools. Bueno, pues hoy en día la filosofía Lean, todo el mundo habla de filosofía Lean y más en concreto en la empresa industrial, ¿no? Al final es un mecanismo que lo que nos invita es a hacer más con menos. Una manera de pensar en la que tenemos que ver qué actividades realmente son las que nos generan valor y que tenemos que potenciar dentro de nuestras organizaciones y qué actividades son las que podemos considerar que son despilfarros. Y con ello optimizar al máximo pues todas las actividades que se realizan en nuestros procesos de negocio, ¿vale? Lo que es la filosofía Lean, luego se basa o se apoya, mejor dicho, en una serie de herramientas que lo que busca es eliminar este despilfarro que hemos dicho, estas actividades que no añaden valor. ¿Para qué? Para mejorar la eficacia en primer lugar, para pasar luego a mejorar en eficiencia. Dentro de todas estas herramientas, pues bueno, una de ellas son las Core Tools. Cuando estamos hablando de pensamiento Lean, Lean Thinking, tenemos que tener claro el margen de mejora que tenemos para cualquier organización, ¿vale? Y un estudio que realizó el Instituto Lean Management nos dice que solo el 10% de las tareas de un proceso, ¿vale? De cualquier proceso productivo, dan directamente beneficios. Y el 35% de las tareas son necesarias, es decir, bueno, tenemos que realizarlas sí o sí, porque si no sería inviable pues conseguir este producto que nosotros hemos puesto en el mercado o dar este servicio que hemos puesto.
Al final, 10% es beneficio directo, 35% serían actividades necesarias pero sin un beneficio directo, y a lo que tenemos que atacar y en lo que tienen que dirigirse nuestros esfuerzos es a ese 55% de actividades que no genera beneficio, ¿vale? Que son directamente sin beneficio. Ahí es donde tenemos nuestro margen de problema, nuestro margen de resolución de problemas, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Que tenemos un 55% de actividades que no dan beneficio. Ahí es donde se focaliza el pensamiento Lean y donde podemos aplicar las distintas herramientas, siendo una de ellas las Core Tools, por supuesto, y dentro del abanico de herramientas o dentro de las que utiliza Core Tools, pues también tenemos Problem Solving. Dentro del pensamiento Lean, como hemos comentado, existen numerosas herramientas y que hay que aplicar según lo que nosotros queramos mejorar, ¿vale? ¿Qué queremos abordar? Tendremos que analizar qué queremos mejorar y de acuerdo a esto buscar la herramienta más adecuada. En el webinar anterior del mes pasado estuvimos hablando de mejorar la productividad y por ello estuvimos hablando de las 5 S como una herramienta que se emplea para mejorar la fiabilidad, ¿no? Bueno, pues es una de ellas, una de las que podemos plantearnos. Sin embargo, en este momento, en este webinar, nos vamos más a herramientas que mejoran la calidad, ¿vale? Como pueden ser las Quality Tools o Core Tools, como se suelen llamar, que lo que conseguimos es mejorar en agilidad, ¿vale? Obviamente, si no hay problemas y todo lo tenemos controlado, pues seremos más ágiles. Sí que es importante tener en cuenta que aunque nos estamos focalizando y estamos hablando de las Core Tools, ¿vale? Bueno, tenemos que tener claro qué son las Core Tools y que no es exactamente lo mismo que herramientas Problem Solving, ¿vale? Entonces, aquí esto es un punto que me gustaría aclarar, ¿no? Antes de meternos a explicar herramientas de Problem Solving, ¿no? Las que realmente son utilizadas para la resolución de problemas como tal. Bueno, las Core Tools son herramientas que se pensaron para el diseño y desarrollo de productos y procesos en la industria. Bueno, pues cuando hay que hacer un lanzamiento de un nuevo producto o lanzamiento de un nuevo proceso, tenemos que hacerlo de una manera, pues vamos a decirlo, controlada y adecuada. Y para ello, pues se crearon estas herramientas, las más utilizadas, como veis aquí, que es el ANFE, MSA, el APQP, PIPAC, SPC y plan de control. Son las herramientas que se emplean en la empresa de automoción, ya que las normas que estandarizan automoción pues exigen que se aborden estas herramientas. Muy bien. Algunas de estas herramientas son utilizadas en la resolución de problemas, es cierto. Sobre todo ANFE, MSA o SPC, pues son las que más se suelen emplear para la resolución de problemas. Pero tenemos que tener claro que las herramientas Problem Solving no son las herramientas Core Tools, ¿vale? No es exactamente lo mismo, si bien Problem Solving se apoya en estas Core Tools, ya os digo en concreto ANFE, MSA y SPC, para aumentar la capacidad de su análisis, porque son ya de por sí muy potentes, cualquiera de estas por separado nos dan muchísima información, ¿vale? Por el detalle en el análisis de los datos que se requiere y por lo tanto nos vienen muy bien cuando hablemos de herramientas Problem Solving para la parte de análisis, pues ver qué está ocurriendo, ¿ok? Entonces, bueno, esto es una primera aclaración que pues había que hacer. Una vez que tenemos claro que lo que nosotros queremos hacer es aplicar herramientas de resolución de problemas concretos, ¿vale? Bueno, pues entonces lo primero que tendremos que hacer será crear equipos Kaizen. Equipos Kaizen que nos ayuden a hacer toda la definición, todo el análisis de los problemas y ver cómo dar respuesta a esto. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo empezamos a resolver problemas? Perfecto, pues vamos a crear nuestro grupo de mejora Kaizen. Para ello tendremos que buscar a un equipo multidisciplinar con distintas vertientes que conozcan el problema, ¿vale? El problema en el que nos vamos a focalizar y que puedan plantear soluciones, ¿vale? Así como en otros equipos Kaizen sí que es cierto que se plantea que incluso alguien que no esté, digamos, familiarizado con la temática podría estar dentro del equipo Kaizen, en resolución de problemas es mucho más interesante que las personas que participen en este equipo Kaizen
sí que estén involucradas en las áreas en las que realmente afecta este problema en concreto que queramos resolver, ¿vale? Si tenemos un problema en, pues vamos a decir, en la fase de mecanizado de una pieza, pues obviamente tendremos que buscar a gente que conozca el proceso, ¿vale? O que interactúe con el proceso. No tiene por qué estar directamente relacionado con el mismo, pero sí que haya una interacción, de manera que puedan aportar en nuestra fase de vamos a decir, de evaluación del problema para plantear posibles soluciones. Lo que sí que tienen que cumplir estos miembros del equipo de mejora Kaizen es fomentar el cambio y cumplir con estos 10 mandamientos que nos dice la filosofía Lean, ¿no? Al final, vale, sí, hemos dicho, no tiene que ser tan multidisciplinar como a lo mejor abordar mejoras globales en procesos, pero lo que sí que deberán de tener claro es que hay que abandonar las ideas fijas y rechazar el estado actual de las cosas. Obviamente, si tenemos un problema es porque lo que está ahora a día de hoy haciéndose, pues no es lo que debería de ser. Por lo tanto, tenemos que ser, pues tener ese espíritu crítico y plantear otros escenarios. En lugar de explicar lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, perdón, reflexionar sobre cómo hacerlo. Vale, ya sabemos que eso no se puede hacer, pues vamos a pensar qué solución damos, qué vuelta le podemos dar para realmente hacer lo que teníamos previsto. Por otro lado, no buscar la perfección, ganar el 60% de ahora. Si no conseguimos resolver un problema al 100%, si de manera inmediata conseguimos solucionar el 60%, pues bienvenido sea, ¿vale? Corregir el error inmediatamente in situ. Esto también es importante. Si vemos que hay un error claro que nos está generando este problema de manera sistemática y lo mismo lo podemos resolver ya, pues de manera in situ, es decir, de manera inmediata, lo resolvemos. Encontrar ideas de la dificultad, buscar las causas reales, respetar los 5 porqués y después buscar la solución. Siempre que planteamos herramientas Problem Solving van al origen de la causa raíz. Eso es algo fundamental cuando estamos hablando de problemas. Si no atacamos la causa raíz del problema, se va a volver a generar, va a volver a ocurrir a lo largo del tiempo, porque no hemos conseguido atacarla, ¿no? Entonces es importante emplear una de las herramientas más utilizadas para análisis de causas, pues puede ser la de los 5 porqués o un diagrama de Ishikawa. Bueno, pues podemos emplear estas para ver qué está ocurriendo, ¿no? Cuál es la causa raíz que nos ha generado esto. Tener en cuenta las ideas de 10 personas en lugar de esperar la idea genial de una sola, ¿sí? ¿Vale? Probar y después validar. Vamos probando y vamos validando si realmente la solución que nosotros hemos propuesto para resolver un problema es realmente la que tiene que ser. Y luego tener en cuenta que, bueno, la mejora es infinita. Nos pueden salir, siempre podemos encontrar problemas de manera proactiva y resolverlos con mecanismos de mejora de manera continua. Por eso existe la mejora continua. Sí que hay que tener en cuenta que lo que estamos aquí hablando, las herramientas Problem Solving, no tienen por qué generarse de manera reactiva, aunque realmente la realidad de las organizaciones es que se impulsan o se inician de una manera reactiva, cuando realmente hay un problema concreto detectado. Pero estas se pueden utilizar también de una manera proactiva, ¿por qué no? Buscamos o analizamos qué problemas podremos tener en la empresa y les buscamos solución, ¿vale? Bueno, pues vamos a centrarnos ahora en las herramientas Problem Solving, ¿vale? De hecho, hay dos en concreto, aunque hablemos del nivel más básico que veremos ahora. Pero bueno, las herramientas Problem Solving, hay que tener en cuenta que antes de correr hay que caminar, eso no, está claro. Entonces, mucha gente se plantea, pues quiero hacer un proyecto de mejora Lean, quiero enfocarme al Lean, vale, estupendo, pero si tienes problemas dentro de la organización que son conocidos, de hecho, o sea, que realmente son compartidos, pues al final no tiene mucho sentido buscar mejorar eficiencia si no nos hemos asegurado de que nuestro proceso es eficaz. Y cuando hablamos de eficaz nos estamos refiriendo a que no hay problemas, a que el proceso funciona adecuadamente sin que haya ningún tipo de interrupción y sale correctamente. Entonces, claro, si no es eficaz, si no nos hemos asegurado de que es eficaz, no vamos a ir a proyectos de eficiencia
más pensados en pues, un cálculo de OEs, en un proyecto de transformación Lean, en fin, otro tipo de cosas que pues, no tendrían sentido si ni siquiera analizamos, ¿no? O si ni siquiera aplicamos herramientas Problem Solving. Si sabemos o sospechamos que tenemos problemas en nuestros procesos, ya sea en la fase que sea, o existe alguna área de mejora clara por una falta de, pues, de eficiencia, ¿no? Algo que sabemos que no estamos haciendo bien, pues deberíamos de aplicar herramientas de resolución de problemas, ¿vale? De manera inmediata. Al final es importante tener claro que lo primero es cumplir y luego sorprender. Entonces, lo que os digo, si os embarcáis en temas Lean, tener claro que no tendría mucho sentido abordar proyectos Lean ambiciosos si ni siquiera estamos aplicando herramientas de resolución de problemas. Con todo esto, hay que tener claro un poco el escenario, ¿no? En el que tenemos. Cuando hablamos de herramientas Problem Solving, bueno, pues se suelen hablar de estas tres, ¿vale? En sí, de la filosofía PDCA, que no deja de ser una filosofía de mejora y que se aplica en el día a día de manera casi inconsciente, ¿no? Pero que obviamente pues hay que hacer. Y luego ya cuando, digamos, vamos de nivel de complejidad de lo más sencillo, que es lo que os acabo de decir de PDCA, a lo más complejo, que es un proyecto de mejora de MAI, pues tenemos en medio lo que se emplea mucho en las empresas industriales y sobre todo en el sector automoción, que son los informes 8D, que al final estos informes 8D lo que buscan son dar solución a problemas concretos en productos y servicios, pero matizo lo de concretos, ¿vale? Ya es cuando hay algo específico sobre lo que queremos mejorar y utilizamos esta herramienta 8D pues para analizarlo, profundizar y realmente buscar una solución a la causa raíz. Además, tenemos la herramienta de MAI, que es muchísimo más potente y lo que nos busca ya son plantear proyectos de mejora enfocados a resolver esas situaciones indeseadas, vamos a decirlo así, ¿vale? Pero ya tiene un carácter de proyecto, un proyecto a largo plazo, no es algo concreto como un informe 8D que se puede hacer pues, en poco tiempo, vamos a decir. Un proyecto de mejora de MAI ya requiere de un equipo Kaizen, de unos tiempos, bueno, de una dedicación que puede prolongarse, pues depende del proyecto que queramos abordar, pues un año o incluso más, ¿no? Y bueno, como os veo, pues aquí de informe de complejidad, pues de lo más sencillo a lo más complicado. PDCA, tampoco voy a entrar en mucho, ¿vale? Simplemente pues recordar de que pues, al final en sí es una herramienta enfocada a la mejora continua y por lo tanto a que no se produzcan problemas. En todo lo que hacemos siempre tenemos que tener en cuenta esta filosofía en la que nosotros planificamos qué es lo que vamos a hacer, ejecutamos de acuerdo a lo que hemos planificado y luego tenemos que hacer siempre un análisis, un chequeo, ¿no? De que esto que estamos realizando pues está cumpliendo con lo que estaba previsto, ¿no? Estamos cumpliendo con nuestras metas y los retos que nosotros nos habíamos planteado. De esta manera, si chequeamos, evaluamos, ¿no? Digámoslo así, evaluamos y vemos que no estamos cumpliendo con lo que debería de ser, pues deberíamos de actuar y deberíamos de plantear pues acciones correctivas que nos ayuden a volver al estado deseado. Muy bien, esta filosofía de mejora continua y que se produce en el día a día está enfocada obviamente a que no se produzcan problemas, ¿vale? Y deberíamos de tenerla interiorizada en todos nuestros procesos. Por desgracia, a pesar de tenerlo interiorizado, pues seguramente existan problemas y se generen problemas. Para ello, pues muchas veces lo que se emplea es, una vez que detectan un problema, pues aplico 8D, la herramienta 8D. ¿Qué es la metodología 8D? Pues es una metodología sistemática que permite ver qué es lo que ha ocurrido, ¿no? ¿En dónde hemos fallado? Analizar por un equipo qué es lo que ha pasado, analizar esa causa raíz y plantear unas acciones correctivas pues de una manera, vamos a decirlo, reconducida de acuerdo a lo que nos ha salido en nuestro análisis. Al final, esta herramienta permite desarrollar una ventaja competitiva al solucionar de manera rápida y eficiente los problemas
asegura, ¿no?, y mantiene a los clientes por el buen servicio prestado y la calidad de los productos. Es una garantía para los clientes el que tú, pues cuando surja un problema, pues les plantees o les mandes un informe 8D. Y sobre todo está enfocado para disminuir la cantidad de problemas dentro de la organización. Al final, esta metodología se basa en estos pasos que veis aquí, ¿vale? Que los vamos a ver mejor de una manera, pues digamos, esquemática para ir explicando un poquito cada uno de ellos. De cero, ¿no? Hemos detectado un problema. Vale, pues el problema, ¿cómo ha podido ser detectado? Pues puede ser que un cliente nos lo haya transmitido, o sea, que una propia reclamación de cliente pues nos derive en empezar a hacer este informe 8D, o que nosotros mismos lo hayamos detectado pues en alguna de las fases de producción a base pues de analizar el proceso. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? De uno, nombrar al equipo de trabajo, lo que os he dicho antes, equipo de mejora, Kaizen. Vale, pues especificamos qué equipo de trabajo es el que tiene que contribuir y repito que en este caso tiene que ser gente que realmente trabaje en el proceso en el que se ha detectado ese problema. Una vez que tenemos esto, tenemos que describir el problema, ¿vale? De la manera pues, más fielmente posible y recopilando toda la información necesaria, describimos el problema de una manera pues eso, lo más concisa posible. A partir de ahí, deberemos implementar y verificar acciones de contención, ¿vale? Acciones de manera inmediata que simplemente lo que hacen es contener el problema, pero no lo soluciona, ¿vale? Esto es lo que tenemos que tenerlo claro. Bueno, pues si hemos detectado un problema en algún momento de la fase productiva, pues una acción de contención puede ser ese lote, separarlo y revisarlo y hacer inspecciones, aumentar las inspecciones en esa fase productiva, pero puede ser que esas inspecciones que nos separen lo bueno o malo, pues aún así estén saliendo malos porque no estamos solucionando la causa raíz. Por eso después tenemos que identificar las causas potenciales, ¿vale? ¿Qué es realmente lo que creemos que ha podido generar ese problema? Y nos pueden salir muchas causas potenciales y para esto podemos emplear muchísimas herramientas. De hecho, aquí, siguiendo el flujo, confluyen herramientas muy utilizadas como un diagrama de Pareto, en el que nos ayude a identificar todas esas causas potenciales, pero seleccionar cuál es realmente la causa que está generando el problema, ¿vale? Entonces podemos aquí emplear diagramas de Pareto que nos pueden ayudar a analizar la causa potencial. La herramienta de los 5 porqués, que nos ayuda a identificar de esas causas posibles, ¿no? Seleccionar las causas posibles, pues cuál creemos que realmente es la causa raíz. Emplear el diagrama de Ishikawa, lo mismo, para poder identificar pues, todas las causas potenciales que se han podido generar. ¿Y por qué no recurrir a otro tipo de herramientas como puede ser los análisis estadísticos de proceso, en el que también podemos ver si realmente hay una deriva en alguno de los parámetros, ¿vale? Hacemos análisis de control de distintas variables y vamos viendo si alguna de las variables del proceso pues realmente está teniendo una afección y hay una deriva. Entonces, toda esta es parte, en la parte D4, ¿vale? Lo que tenéis aquí señalado, D4, identificar las causas potenciales, seleccionar las causas potenciales y detectar cuál es la causa raíz. Vamos a necesitar de otras herramientas Lean derivadas, que pueden ser estas 3 que os indico y también incluso los diagramas de control de proceso. Una vez que tenemos identificado cuál es la causa raíz probable, tenemos que identificar las soluciones posibles, ¿vale? De 5. Y aquí es donde el equipo Kaizen pues deberá verificar si esas acciones correctivas que nos planteamos son las adecuadas o no. Implantamos esas soluciones posibles, verificamos que realmente están surgiendo efecto y no se está volviendo a detectar ese problema y las implantamos pues de manera, vamos a decirlo, fija, ¿no? O rutinaria, de manera sistemática. Implantamos esas acciones correctivas de manera sistemática de 6 y deberemos de establecer mecanismos para prevenir la recurrencia, para prevenir que esto pues no vuelva a producirse. Y como no, el de 8 sí que dice la herramienta 8D que lo que tenemos que hacer es felicitar al equipo y darle datos,
reales de cómo hemos conseguido mejorar. Yo creo que esto es importante, el plantear, mira, pues teníamos este problema, nos estaba generando estas mermas o estos ppm de rechazo y ahora hemos conseguido mejorar todo esto. Entonces es importante cuando felicitemos al equipo, yo sí que os recomiendo dar datos reales que objetiven la gran mejora que hemos conseguido al resolver un problema concreto, ¿vale? Por no decir que esto también, obviamente, a la hora de reportar a la dirección, pues va a ser mucho más interesante. Este es un informe 8D típico, ¿vale? Que podríamos tener en cualquier organización. Hay multitud de formatos y lo que sí que me gusta recalcar es que en todos ellos, si os fijáis, aparece el porcentaje de efectividad, ¿no? Y eso sí que es importante también tener claro que 8D lo que te permite también es ir avanzando, vamos avanzando en cada una de las Ds, ¿no?, que hemos hablado, y también deberemos de pararnos a indicar cómo de efectiva ha sido cada una de las Ds que hemos ido planteando, ¿vale? Por eso veis a lo largo del informe todo el rato el porcentaje de efectividad. Ok, pasamos a otra herramienta. 8D es la más habitual y se utiliza a día de hoy en multitud de empresas, y otra que es un poquito más desconocida y es más compleja es la metodología de MAI. Al final de MAI no es un problema concreto, vamos a decirlo, y resolvemos con acciones correctivas, puntuales, es algo como más amplio, ¿vale? Y requiere de pues creación de un equipo de trabajo, por supuesto, y de plantear un proyecto interno dentro de la organización. Lo que pasa es que son proyectos internos que se rigen por esta metodología, por los 5 pasos que nos define de MAI. Siempre hay que plantear un proyecto de MAI cuando la solución del problema no se conoce. Esto es importante. 8D sí que da lugar a plantear un 8D y cuando sabemos la solución, vamos a decirlo así, ¿vale? Podemos abrir un 8D aun cuando sabemos la solución que podemos plantear o la más lógica. Pero de MAI no debería de plantearse nunca un proyecto de MAI si la solución ya se conoce, ¿vale? Porque lo que nos ayuda precisamente es a detectar pues, las soluciones más, digamos, más apropiadas. De MAI se basa en 5 fases que dice la D, definir, M, medir, A, analizar, I, mejorar y C, controlar. Y con estas 5 fases podemos llegar a una solución concreta. ¿Qué deberemos de hacer? Actividades específicas del proyecto de MAI. Tendremos que identificar y definir la oportunidad del proyecto, qué es lo que queremos atacar, qué sospechamos que se nos están yendo en las fases productivas, pues decir, jolín, pues es que yo creo que no tenemos optimizado el proceso de pintura, o yo creo que estos OEs que nos están saliendo no pueden ser, tenemos algún problema en algún momento y lo desconocemos, ¿vale? Bueno, pues identificamos y definimos la oportunidad del proyecto, recopilamos datos, aquí es muy importante de MAI tener datos que nos puedan permitir analizarlos y luego plantear la mejora, extraemos información de los datos a través del análisis, ¿vale? Que lo haremos de manera sistemática, diseñamos una solución y aseguraremos que los resultados se mantienen en el tiempo, ¿vale? Digamos que es la manera un poco de resumir pues estos proyectos de MAI. Ok, la definición de un proyecto de MAI se debería hacer siguiendo las directrices de la norma UNE ISO 13053, ¿vale? Existe una norma que te plantea cómo llevar a cabo estos proyectos de MAI, que al final no deja de ser métodos cuantitativos en la mejora de procesos y de hecho están muy vinculados con Six Sigma, ¿vale? No tenemos por qué aplicar Six Sigma cuando planteamos proyecto de MAI, ni mucho menos, pero sí que se utilizan o sí que siempre se utilizan si queremos aplicar el Six Sigma a estos proyectos. Este tipo de proyectos debe dirigirse siempre hacia la eficiencia económica, no hay que perder de vista esto. Siempre tenemos que traducirlo en euros de ahorro o euros de beneficio, ¿vale? Porque están enfocados pues de esta manera, sobre todo para ver dónde hemos conseguido mejorar en eficiencia y al final pues se ve muy bien la mejora en eficiencia cuando la traducimos en euros.
Si bien también podemos considerar otros aspectos, ¿vale? No tiene por qué traducirse ni mucho menos solo a eficiencia económica, sino también a mejora en la satisfacción del cliente, mejora en la seguridad y salud de los trabajadores, mejora en la protección ambiental, bueno, en lo que nosotros consideremos prioritario según los criterios de la organización. Debemos de seguir el orden establecido en los proyectos de MAI, nunca podemos pasar a analizar si no hemos pasado por las fases previas de definición y medición, ¿vale? Y una vez que se han recopilado los datos, el proyecto debe ser revisado continuamente y en muchas ocasiones lo que ocurre en los proyectos de MAI es que una vez analizados los datos puede ser que no tengamos bien definido el problema porque esté de una manera incompleta porque nos faltaba información o que necesitemos seguir midiendo o algún aspecto que sospechamos que puede tener incidencia, pues requiera de seguir midiendo continuamente y de seguir analizando. Fundamentos de metodología de MAI. En preguntas se ve muy bien, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en cada una de las fases? Primero, ¿cuál es el problema? ¿Qué problema queremos atacar? Defina un problema estratégico en el que trabajar, ¿vale? Algo que conocemos, ¿vale? Que no nos impide ni mucho menos seguir haciendo nuestro trabajo, pero que sabemos que ahí estamos perdiendo eficiencia, y en este caso eficiencia económica. Bueno, pues vamos a por ello, vamos a trabajar en ello de acuerdo a las estrategias que nos hayamos planteado. Bien, hemos definido ese problema estratégico. ¿Cómo está el proceso ahora? ¿Vale? Si hemos definido que vamos a trabajar en la línea de mecanizado, bueno, pues ¿cómo está el proceso de mecanizado? Midamos el rendimiento actual del proceso. ¿Vale? Tenemos que ir sacando muchos datos de medición de manera que luego nos permita analizar, ¿vale? La siguiente fase. ¿Qué está causando esto? ¿Vale? ¿Por qué tenemos ese problema? ¿Qué lo está causando? Analizaremos el proceso para establecer la causa principal del pobre rendimiento del proceso. ¿Vale? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué tenemos ese rendimiento? ¿Por qué tenemos esa falta de eficiencia en el proceso? Para ello, obviamente, hay que tener muchos datos, ¿vale? Que nos permitan hacer análisis y comentaros que los proyectos de MAI requieren de análisis estadísticos. De hecho, en la parte de análisis se emplean muchas herramientas estadísticas que nos permiten, con mucha cantidad de datos, pues detectar dónde está la causa principal del problema. Con todo ello, ¿qué se puede hacer, ¿no? Con estos datos que tenemos y después de haber analizado y demás, ¿qué podemos hacer? Pues mejoraremos el proceso a través de pruebas pilotos, estudio de soluciones potenciales que permitan mejorar el proceso. ¿Vale? Luego ya, ¿qué haremos? Pues controlaremos cómo puede hacerse para que se mantenga ahí el proceso. Controlaremos el proceso mejorando y estableciendo un proceso normalizado, es decir, sistematizando lo que nosotros hayamos definido que necesitamos para asegurar la mejora en el rendimiento de este proceso. ¿Vale? ¿Por dónde empezamos con los proyectos de MAI? Bueno, pues empezamos definiendo cuál es el problema, que no es baladí, porque al final, pues analizar cuál es el problema estratégico que queremos abordar de una manera de proyecto y aplicando herramientas avanzadas de análisis, de estadístico, como hemos comentado, lo que viene a ser incluso, ¿por qué no?, llegar a 6 Sigma y demás, pues requiere de priorizar y ver realmente cuál es el problema estratégico, ¿no? De hecho, en estos proyectos de MAI suelen participar lo que llamamos personas con certificación Green Belt o Black Belt. Son los que lanzan este tipo de proyectos de mejora en las organizaciones y de manera sistemática. ¿Por qué? Porque son los que conocen esta metodología de MAI, ¿vale? Y de ahí, pues, que sean las personas que impulsen estos proyectos. Al final, una vez que lo definimos, tenemos que ver qué tan grande es el problema, cómo de grande es el problema, pues es que a lo mejor ni lo sabemos. Si no tenemos datos y le podemos poner incluso euros, ¿vale? Vamos a decir apellido, le ponemos euros al problema, pues seguramente no sabremos cuánto de grande es. Y al final, tenemos que tener claro que tenemos que llegar a la causa raíz del problema en el análisis, porque si las causas no son tocadas, obviamente, ¿por qué no iban a volver a producirse estos efectos? Eso está claro.
Entonces tendremos que analizar y atacarlo. En un proyecto de MAI es importante tener lo que llamamos el Project Charter, ¿no? Que se defina claramente, pues esto es un esquema, ¿vale? Que solemos utilizar nosotros en consultoría para definir bien este proyecto de mejora. Deberemos de definir el caso de negocio que describa la situación real, ¿no? La situación de partida. ¿Por qué es importante hacer este proyecto? ¿Por qué es importante hacerlo ahora? ¿Cuáles son las consecuencias si no se hace? ¿Vale? Lo que decimos los riesgos, ¿no? ¿Qué otras actividades tienen una prioridad o igual? Bueno, pues tenemos que ir analizándolo y de ahí pues ponemos el caso de negocio, problema detectado, que es el que queremos mejorar en eficiencia, y luego ya plantearemos los beneficios fuertes y beneficios suaves, ¿no? Y todo siempre muy traducido en euros. Al final establecemos los límites del proyecto y planteamos riesgos de proyecto y lo más importante, sin duda, indicadores del proyecto. ¿Qué indicadores nos van a decir si realmente hemos conseguido mejorar el rendimiento del proceso y mejorar en eficiencia? Los proyectos de MAI se basan en una infinidad de herramientas, como pueden ser los 5 porqués, diagramas de Ishikawa, SPC, ANFE, cálculos de OE, diagramas de control, MSA, VSM, estadístico de proceso con Six Sigma, multitud de herramientas. De aquí que os decía la relación con las Core Tools. Un proyecto de MAI va a aplicar algunas de las Core Tools, como ha salido antes, un MSA, por ejemplo, que salía al principio, SPC, lo que os decía, ¿vale? Pero es mucho más que eso. No solo está enfocado al origen de las Core Tools, que está muy enfocado a calidad y al diseño y lanzamiento de nuevos productos y servicios, sino que tiene un abanico muchísimo más amplio en la organización y que abordar este tipo de proyectos realmente es abordar un problema, pero de manera proactiva, ¿vale? A diferencia de los 8D, que generalmente son problemas concretos y que se realizan generalmente, ¿vale? No siempre, pero generalmente se hacen de una manera reactiva. Bueno, con esto ya la explicación sobre herramientas Problem Solving. Tenéis el chat de preguntas por si queréis lanzar alguna y que tengáis claro que, bueno, desde Qualitas queremos ayudaros a implantar estas herramientas, ya sea alguna de las que hemos visto, con talleres formativos de herramientas Problem Solving más específicas, o consultoría para aplicar herramientas Lean para la mejora de la empresa en procesos críticos, talleres formativos, proyectos de transformación y demás. Empresas que pues les haya interesado, ¿no? Alguna, pues ya sea 8D de MAI y lógicamente pues quieran profundizar en este tipo de herramientas. Os dejo aquí mi correo electrónico y mi teléfono por si alguien pues quiere contactar o quiere hacer alguna pregunta, ¿vale? Fuera de este foro. Bueno, pues eso, vamos a lanzar, tenéis el foro de preguntas, a ver si alguien lanza alguna. Vale, aquí lanzan una. Vale, sí, a ver, esta dice, somos una empresa de automoción que tenemos obligación de hacer 8D, pero ¿es obligatorio hacer un ANFE en un informe 8D? Vale, pues mira, esto, la pregunta, bueno, a ver, tiene trampa, porque no es que sea obligatorio en un informe 8D hacer un ANFE, o sea, la herramienta 8D no tiene por qué implicar hacer un ANFE. Lo que ocurre es que en el sector automoción siempre se exige que los 8D, generalmente se exige que los 8D vayan acompañados de ANFE. Entonces, claro, no es que lo exija 8D, yo puedo hacer un 8D incluso en una empresa de servicios, para que me entiendas, o en una empresa que no es del sector automoción y no tengo una obligación de hacer un ANFE. Pero la realidad es que cuando en el sector automoción nos están pidiendo esos informes de acciones correctivas desde el punto de vista de 8D, pues sí, es obligatorio hacer un ANFE y os lo están exigiendo, ¿vale? Vale, otra pregunta, ¿cuánto tiempo me llevaría a abordar un proyecto de mejora de MAI para mejorar OEs en un puesto? Bueno, pues a ver, si tienes claro ya el problema, por lo que aquí parece, deduzco que tú quieres abordar los OEs en una máquina en concreto, en, bueno, un puesto productivo, habría que verlo, que no te están saliendo apropiados,
pues claro, depende de la dimensión del puesto de trabajo que estemos hablando. Pero lo que os comentaba, un proyecto de MAI, pues no es que haya un tiempo mínimo, pero como hay la C, ¿vale? De MAI, controlar, esa ya es más complicada en el tiempo. Vamos a decir que hasta la A analizar, pues bueno, pues eso al analizarlo puedes hacer rápido. Si tú ya tienes muchos datos, pues a lo mejor resulta que en un mes eres capaz de definir, medir y analizar. Hacer las 3 primeras partes. La parte de mejorar requiere de tiempo, requiere de meses de ir viendo si hemos conseguido mejorar. Entonces ahí te diría que pues estamos hablando de OEs, que es verdad que tienes los datos rápido, bueno, pues hay a lo mejor 6 meses, pero el control pues a lo mejor implica otros 6 meses de controlar y estabilizar los datos que vayas consiguiendo mejorar, ¿vale? Entonces por eso se ha hablado más o menos de un año en sentido de que se puedan cubrir todas las fases y que podamos ver realmente si estamos consiguiendo esa eficiencia económica de la que os estaba hablando, ¿vale? Bueno, aquí lo están preguntando, ¿de MAI es lo mismo que Six Sigma? Digamos que todos los proyectos de Six Sigma se basan en DMAI, pero DMAI se puede hacer sin decir que es un proyecto Six Sigma, ¿vale? Esta sería la pregunta, la respuesta más bien. ¿Vale? Y bueno, creo que no hay más preguntas. Parece que aquí hay una. Un momentito. ¿Cómo de importantes es la implicación de la dirección en estos procesos? Bueno, pues es fundamental porque al final si no hay implicación de la dirección, pues difícilmente vamos a poder aplicar herramientas de resolución de problemas, porque si la dirección no cree que sea necesario aplicar estas herramientas, pues mal vamos. Desde luego, en 8D no es que sea tan importante esa implicación en el sentido de que es que prácticamente sí o sí te ves obligado a hacerlo, pero desde luego a la hora de abordar un proyecto de MAI, sí, es fundamental. De hecho, en los proyectos de MAI se busca lo que llamamos el sponsor, ¿no? Que al final es el patrocinador del proyecto, por lo que decimos, porque son proyectos estratégicos para la organización. Entonces, si no hay una implicación de la dirección, no hay un sponsor, un patrocinador del mismo, pues está, digamos, evocado al fracaso, vamos a decirlo así. ¿Vale? Bueno, pues creo que no hay más preguntas, así que muchas gracias a todos por vuestra atención y os esperamos en nuestros próximos webinars. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los asistentes y gracias a ti también, Beatriz, por este nuevo seminario. Y para los que os desconectéis ahora, os va a salir una mini encuesta para que nos digáis qué os ha parecido y qué podemos hacer para mejorar. Muchas gracias a todos. Buen día.